yo soy Virginia. En el videoprograma de hoy vamos a hablar sobre un tema extremadamente importante que pertenece a el Apocalipsis, aunque esta información está en Daniel, el capítulo 2. Es muy pero que muy importante hablar sobre el cuarto reino, en principio los 4 reinos que nos habla este sueño del rey Nabucodonosor con esta estatua gigante que Daniel, el profeta Daniel interpreta, que Dios le da la sabiduría para que así lo haga. Nos vamos a concentrar en esto porque después vamos a enganchar con otros temas relacionados con las bestias, el cuerno pequeño y la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Pero es importante primero hablar del cuarto reino, los 4 reinos de Daniel, el capítulo 2. Ahora que ya hemos colocado en pantalla el capítulo 2 de los versículos 31 al 35, vemos que el rey Nabucodonosor tuvo este sueño con esta estatua gigante. Nos habla de una imagen muy muy grande, de una gloria muy sublime, de un aspecto terrible, donde la cabeza es de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro. Y además tiene unos pies donde se mezcla hierro y en parte barro cocido. ¿Qué nos dice entonces este sueño de esta estatua gigante? Lo primero que nos dice de esta estatua es que es gigante, es una imagen muy muy grande. Nos va a decir después que estos son 4 reinos, 4 imperios, y vamos a dejar bien claro que son 4 imperios madre. De los cuales salen todos los demás imperios de la tierra, van a nacer de estos 4 imperios. Yo sé que hay muchos que hablan de 5 imperios, de 6 imperios, pero aquí vamos a ver que la palabra de Dios no hay que quitar ni agregar nada. Nos dice bien claro que son 4 reinos, 4 imperios, a no seguir agregando imperios. Son 4 los imperios madre. ¿Qué es lo que nos dice? Que es una imagen muy muy grande, nos dice, de una gloria muy sublime. ¿Por qué nos dice todo esto? Porque estos 4 reinos, o mejor dicho, 4 imperios, son los imperios madre de los cuales van a surgir todos los demás imperios a lo largo de la historia de la humanidad, y que tiene un aspecto terrible. Nos dice allí que nos cuenta sobre el sueño, un aspecto terrible. Claro, porque todos estos imperios vamos a ver que su cabeza es Babilonia y que digamos así, el linaje allí de los ángeles caídos ha traspasado todos los imperios. De allí vienen todas las abominaciones, todas las porquerías, el ocultismo, la magia, todos los pecados, todas las transgresiones a Dios vienen de allí, pero ya me estoy adelantando. Como nos dice, la cabeza es de oro fino. Aquí nos está hablando claramente del imperio babilónico, porque nos dice claramente, no porque me lo invento yo, porque dice, tú eres aquella cabeza de oro, Daniel 2:28. Luego nos habla de el pecho y los brazos, que nos habla que son de plata. El imperio que siguió a no hay que ser muy brillante para saber que fue el imperio medo-persa. Es una combinación una alianza entre los medos y los persas, siendo los persas más fuertes que los medos. Después el vientre y el muslo. Vientre y muslos nos habla que es de bronce, y aquí claramente el imperio que le siguió al medo-persa fue el imperio griego. Y luego las piernas de hierro, 2 piernas, nos habla claramente del imperio romano, que es el que le sigue al imperio griego. Luego 2 piernas porque tenemos imperio de oriente y imperio de occidente, me estoy refiriendo al imperio romano. Y 10 dedos de los pies porque los hunos y los godos, que fueron los que invadieron Roma, dividieron el territorio en 10 regiones. 10 regiones y no 10 países. El tema de las piernas, que nos dice que es de hierro, 2 piernas, y ya les expliqué por qué. Y los pies, que son de hierro y de barro cocido, que tiene 10 dedos, que ya les expliqué por qué. Las piernas y los pies forman parte de un solo imperio. Lo que nos dice bien clarito que son 4 reinos. No son 5, ni son 6, ni son 7, ni son 8. Son
cuatro reinos, o mejor dicho, cuatro imperios madre: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y finalmente el imperio romano. De todos estos imperios surgen todos los demás imperios, siendo el más importante de todos la cabeza, que es Babilonia, y ahora vamos a explicar por qué. Vamos a empezar por el primero de los imperios, que es el más importante. Es la cabeza, nos dice que está hecha de oro fino y nos habla del imperio babilónico, localizado en la región central sur de la Mesopotamia, donde su epicentro estaba en la ciudad de Babilonia y llegó a extender sus dominios por Akkad y Sumeria. Fue sucedido por el persa tras las conquistas de Ciro II el Grande, pero esto ya es otra cosa. El imperio babilónico es la cabeza porque de allí surgen todas las abominaciones. Cuando hablamos de imperio babilónico, hablamos de que allí surge el ocultismo. Muchos historiadores afirman que el imperio babilónico comenzó con Nemrod, del cual hemos hablado en el canal Jesús, Camino, Verdad y Vida, este cazador vigoroso, que muchos hablan que era un Nepilim, que era descendiente directo de ángeles caídos y que fue el responsable por querer hacer la Torre de Babel, el sistema de unificación, un sistema unitario donde todos unidos en rebeldía contra Dios. Esto ya lo hemos hablado en Jesús, Camino, Verdad y Vida, y cómo Satanás no se conformaba con el hecho de que su idea de hacer este imperio de rebeldía hacia el Dios Padre Todopoderoso no le haya funcionado, por lo tanto quiere plasmarlo cuando ya al fin del tiempo pueda cumplir su meta de un gobierno mundial tiránico. Babilonia la Grande es la madre de todas las rameras, de todas las abominaciones de la tierra, porque de allí surgen todos los cultos, la idolatría, de allí surge toda la podredumbre que han enseñado los ángeles caídos. Cuando los judíos estuvieron exiliados en Babilonia, allí aprendieron la cábala, eso trajo un mal espantoso para el pueblo judío. Aprendieron la magia, aprendieron un montón de cosas diabólicas que llevaron en gran parte a la perdición de muchos de ellos. Por eso nos habla de que la cabeza de oro es lo que comanda la estatua. De hecho, la cabeza es lo que comanda a todo cuerpo, es el miembro más importante. Sin cabeza un cuerpo no puede vivir, claro, porque la cabeza, allí está el cerebro, que es lo que comanda todos los demás miembros. Por eso esta estatua nos dice que es de un aspecto terrible, es terrible porque esas abominaciones han pasado por todos los imperios y a su vez el imperio que venía posterior absorbía al imperio anterior y por ende absorbía todos sus dioses, entre comillas, sus falsos dioses que no eran otra cosa que demonios, sus culturas, sus tradiciones paganas, sus abominaciones. Por eso Babilonia es la madre de todas las abominaciones y la madre de las rameras. Babilonia era evidentemente politeísta, donde uno de los dioses principales era Marduk. Y miren ustedes algunos dioses, entre comillas, que les voy a leer de Babilonia. Marduk, el dios más importante de los babilonios, considerado el dueño de la ciudad de Babilonia. Shamash, el dios sol para los babilonios, una deidad muy venerada antes y después del imperio babilonio, el dios sol. Bueno, el culto a Baal, del cual tantas veces hemos hablado. Ishtar, yo les había hablado muchísimo. Inanna, Ishtar, la diosa del planeta Venus, relacionada con el amor y la guerra, la fertilidad, parecida a la Venus de la mitología romana, y a Afrodita, es la misma, de la griega. Anu, dios del cielo. Sin, dios de la luna y padre de Shamash. Ea y Enlil, entre otros. Tenían muchísimos, simplemente les mencioné algunos. Y todos ellos van a tener distintos nombres en distintas culturas, pero van a ser los mismos dioses, entre comillas, de siempre, es decir, el mismo culto a los mismos demonios de siempre. A través del imperio babilónico, allí pasa toda la podredumbre, por eso es la cabeza, es la madre de todas las podredumbres, el imperio babilónico. Bueno, como les dije, después del imperio babilónico vino el imperio medo-persa, por eso allí nos habla de el pecho y los brazos de plata, una unión entre los medos y los persas, de los cuales los persas eran más poderosos. Después vino el imperio griego, por eso nos habla del vientre y los muslos de bronce. Tercer gran imperio, el imperio de los griegos.
Y finalmente el Imperio Romano, que es el cuarto imperio, nos habla de piernas de hierro, 2 piernas, por el Imperio de Occidente y de Oriente, y 10 dedos, que es una mezcla de hierro y barro cocido. Evidentemente que el hierro y el barro cocido no se pueden unir nunca. Esto también nos habla claramente de, que lo voy a explicar después, un transhumanismo, pero esto es mucho más, esto es más adelante, ya me estoy adelantando. Nos habla de 10 dedos y yo les expliqué por qué. Hay que tener en cuenta con respecto al Imperio Romano, surgió en el 168 a.C. y aún sigue vigente. Yo sé que muchos piensan que no, pero aún sigue vigente de distinta forma, por supuesto. Y vamos a ver cómo de ahí va a salir después un cuerno pequeño, que no es ni el Vaticano ni el Anticristo, como piensan algunos, sino que es el gobierno mundial tiránico que reúne a muchísimas cosas que los va a dejar con la boca abierta. Los hunos y los godos del centro del norte de Europa invadieron Roma, la saquearon y en el siglo V cae el Imperio Romano tal como lo conocemos, pero los hunos y los godos dividieron el territorio en 10 regiones, por eso ahí los 10 dedos de los pies. Son 10 regiones, no 10 países, Ojo a la confusión porque esto es muy importante. Y allí viene toda la confusión de que si son 10 países, como esto no encaja. No son 10 países, son 10 regiones. Ellos, los hunos y los godos, lo dividieron al territorio. Todo el Imperio Romano, que era vastísimo, lo dividieron en 10 regiones. De ahí los 10 dedos de los pies de esta estatua acá, de Daniel 2. Los pies, ¿por qué? Porque es una derivación del Imperio Romano. Yo sé que el Imperio Romano ya todos sabemos que cayó hace mucho tiempo, pero sigue vigente, de otra forma distinta, sigue vigente. Nos hablaba de que este cuarto reino era fuerte como el hierro, que desmenuzaba y rompe y quebranta todo. Bueno, vimos lo que fue capaz de hacer el Imperio Romano en su momento y de lo que es capaz de hacer hasta el día de hoy. Y los pies y los dedos, yo les decía que es una mezcla de hierro y de barro fundido, es el transhumanismo, pero es también un reino dividido. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que tiene la fortaleza del hierro, pero también la debilidad del barro, porque se van a mezclar por alianzas humanas, pero no van a estar realmente unidos. Van a estar unidos por intereses en los distintos poderes hasta que a ellos les interese. Que una piedra va a herir la imagen en los pies de hierro y de barro y que se va a caer todo, toda la estructura, toda la estatua, se desmenuza todo. Fueron desmenuzados todos sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Claramente la piedra es la piedra angular de la que nos habla la Biblia, es Jesucristo. Y justamente cuando hablábamos de estos 4 reinos nos dice que, bueno, todo esto se va a dar hasta que, más adelante nos dice, hasta que se sienta el anciano de días y termina con todo. Y aquí simbólicamente esta piedra que viene y rompe la estatua y se cae todo, es porque viene Jesucristo y viene a poner orden en todo y se termina todo esto. La piedra es Jesucristo, es la piedra angular. ¿Y qué es una piedra angular? Es la base y estándar sobre el cual se construía un edificio. Eso era una piedra angular. Y sabemos que el cristianismo, nuestra iglesia, nosotros, la cabeza es Jesucristo. Todo está construido en base a Jesucristo. Nada de esto tiene sentido si no está nuestro Señor y Salvador. Si se removía esa piedra angular, se caía toda la estructura. Colapsaba todo. Fíjense ustedes, no son ideas mías, no es invento mío. Todo esto lo podemos corroborar con la Biblia. Dice Isaías 28:16, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. Salmo 118, versículo 22, habla del Mesías y nos dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y miren ustedes lo que dice Hechos 4:11, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser piedra angular. El apóstol Pedro también habló de Jesucristo como piedra angular en otras ocasiones, como primera de Pedro 2:6, y dice, miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado.
Primera de Pedro 2:7 dice, para ustedes los creyentes la piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. También Pablo hace referencia a Jesucristo como piedra angular y dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús como la piedra angular. Efesios 2, 19 al 20. Jesucristo es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de nosotros, los siervos de Dios, los hijos de Dios. Jesucristo es nuestra piedra angular. Entonces claramente vemos cómo, sí, esta imagen puede ser muy grande, puede haber mucha gloria, mucho poder, pero no es nada. No es absolutamente nada. Cuando Dios quiere, cuando Jesucristo quiere, esto se destruye al instante. Y esto es lo que va a suceder con estos reinos que son imperios madre, de los cuales van a surgir todos los demás imperios. Esto es muy importante porque en el programa que viene vamos a hablar sobre la cuarta bestia y vamos a explicar bien el cuerno pequeño que sale por allí. Es una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y es muy importante que todos podamos compartir esta información. Espero que el programa les haya gustado y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo video. Dios los bendiga a todos.